El título del mensaje tiene que ver con este verso que leíamos allí en el capítulo 2 de Gálatas. Dice Gálatas capítulo 2, verso 20, está hablando Pablo y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ese es el mensaje es el mismo título que tenemos allí, eh, crucificado con Cristo. Hoy vamos a pensar mucho en esto, en lo que significa para nosotros esta exposición de la palabra, y que Dios nos ayude, de verdad, como siempre, para poder comprender las profundidades de su palabra. Bueno, voy a compartir con mis hermanos aquí en internet, y ellos son los que se benefician, porque yo siempre hago una presentación, pero no la podemos ver acá, porque no ponemos el videoín para todos, porque si no, acá haría mucho estorbo, tantas cosas, ¿no? Pero dice allí en el verso 19 de Gálatas, capítulo 2, si ustedes tienen sus Biblias, dice allí en el verso 19 el apóstol Pablo: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces, antes de hablar de crucificado con Cristo, que es mi propósito, de verdad que nosotros podamos hacer una reflexión sobre lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, que es un texto de hecho que usamos muchísimo, ¿no? Juntamente estoy crucificado con Cristo. Yo quisiera empezar con esta frase que él menciona allí en el verso 19. Él dice que por la ley eres muerto para la ley, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces es interesante que, bueno, hemos venido hablando de la ley, ¿no? Hablamos de que en la Biblia existe la ley ceremonial, que esa ley ceremonial ya no está vigente, porque toda la ley ceremonial se cumplió en Cristo, apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya no sacrificamos un cordero, ya no tenemos un tabernáculo, ni tenemos todo un sacerdocio específico para cumplir con todas esas leyes ceremoniales, porque todo eso señalaba a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la ley ceremonial no está vigente. Hacemos mal si queremos volverla a revivir, la ley ceremonial. ¿Por qué? Porque finalmente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya tenemos un Cordero y es uno solo, Jesucristo. No tenemos que volver a sacrificarlo, no tenemos que traer aquí y hacer otra vez un asador de esos grandes que tenían los judíos para empezar a matar corderos. Entonces, esa ley ceremonial se acabó. Hablamos de las leyes civiles o leyes nacionales. Como todos los países, tenemos leyes, y muchas de esas leyes fueron transitorias, que Dios estableció con el propósito de poder gobernar sobre un pueblo, donde Dios era el presidente, digamos así, Él era el Dios del pueblo de Israel. Entonces les dio leyes civiles, leyes de comportamiento, leyes de convivencia, leyes de salud. Entonces esas leyes tenían un propósito temporal, también se llaman leyes positivas, porque la ley fue establecida en un momento con un propósito, pero la vigencia de esa ley termina. Nosotros conocemos, aquí en Colombia pasa mucho, sale una ley y luego la derogan y sale otra. Entonces son leyes positivas. Entonces así son las leyes nacionales. Esas leyes tampoco tenemos que traerlas, porque eran para un pueblo, para una nación que vivía en el desierto, ¿verdad? Entonces esas leyes tampoco tienen vigencia. Pero muchas denominaciones tratan de que la iglesia vuelva a tener leyes que no eran que no son para nosotros. ¿Sí? Entonces, pero no son obedientes, porque si uno dice, usted está mirando las leyes nacionales y civiles que están en Levítico, cúmplalas todas, no solo algunas. O sea, si usted dice que no come cerdo, pues tiene que cumplir otras cuantas que hay varias, ¿verdad? Si un hombre llegaba y mataba el animal de otro hombre, inclusive tenía que responder con su propia vida, ¿no? Y uno dice, no, hasta allá no, esa partecita de la ley sí no. Entonces esas son leyes que tampoco están vigentes. ¿Qué está vigente? La ley moral de Dios. ¿Por qué la ley moral de Dios es eterna? Porque muestra el carácter de Dios. Porque nos muestra quién es Dios. Es parte de su naturaleza divina, la ley moral.
nunca dejará de ser. Entonces los 20 mandamientos que aparecen en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, son la expresión de la ley moral de Dios, ¿verdad? Y la ley moral de Dios tiene dos partes. Una parte que es con relación a Dios, por eso los 4 primeros mandamientos tienen que ver con Dios, ¿sí? No tendrás dioses, otro Dios, sino solo hay un solo Dios delante de Dios. No te harás imagen ni semejanza. Y bueno, esos son en relación a nuestro Dios. Y los otros 6 mandamientos son en relación al prójimo. Por eso es que cuando Jesús dice, en esto se resume toda la ley, amarás a Dios con toda tu mente, todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. No es que esté inventando una nueva ley, sino que está diciendo, los 10 mandamientos tienen 2 partes y resumen todo. ¿Ya? También lo menciona Pablo. Bueno, todo eso lo hemos dicho. Pero acá Pablo cuando dice, porque por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios, nosotros en la semana pasada hablábamos de la justificación. Y yo les expliqué la justificación, les hice un muñequito para explicar la justificación. Les decía que eso es un acto legal donde Dios como un juez santo a nosotros nos lleva al tribunal y dicta un veredicto de acuerdo a nuestro cumplimiento o incumplimiento de la ley. Y el veredicto que este juez santo dicta sobre las personas cuando se presentan a él es típicamente culpable. ¿Por qué? Porque la Biblia dice no hay justo ni aun uno, todos hemos pecado, hemos violado la ley de Dios. Y dice también la Escritura que si uno viola la ley de Dios en un punto, y bueno, lo estudiaremos en otra predicación, se hace culpable de toda la ley. Entonces nadie ha podido vivir perfectamente o cumplir perfectamente la ley moral de Dios. Nadie. Entonces todos somos culpables, incluido el Papa, incluido Buda, incluido todos los líderes, Mahoma, incluido todos. Somos culpables y merecemos por esa culpabilidad un veredicto que es culpable. Y el castigo es muerte eterna. ¿Quién lo dice? Lo dice Pablo en Romanos. Porque la paga del pecado es muerte. Sí, Romanos 6:23, Romanos 6:23, ¿verdad? Eso para contarles, hermanos, y decirles que entonces la justificación ¿qué es? Es que Cristo, Él tuvo que vivir bajo la ley del Antiguo Testamento, de la ley moral, y Él tuvo que cumplirla. Entonces, a diferencia, Cristo, o sea, Dios mismo, a diferencia de todos los demás, siendo Dios mismo hecho hombre, claro, sufriendo tentaciones, sufriendo muchas dificultades, porque también fue tentado, como dice Mateo 4, Él sí cumplió la ley. Perfectamente, Él fue santo. Entonces, claro, si usted lo mira en la práctica, dice, Jesús fue santo y perfecto y cumplió la ley moral de Dios, porque era el propósito de Dios enviar o Él mismo hacerse hombre para poder cumplir, porque ya no había nadie que la pudiera cumplir. Entonces, al cumplirla, Él es justo delante de Dios. Él gana la justicia. Es decir, si Él se presenta como hombre, Jesús, delante del Padre, ¿cómo lo declara? ¿Inocente o culpable? Inocente. Porque Él logró su propia justicia cumpliendo la ley. Entonces, el único, nadie más puede cumplir la ley, solo Jesús. ¿Y qué hace Jesús con eso? Se los he enseñado, eso es la justificación. Eso que Él ganó, no lo da a nosotros. Entonces Él dice, hagamos un intercambio. Le estoy parafraseando versículos como 2 Corintios 5:21 y 1 de Pedro que ya les he enseñado. Eso es un resumen para llegar a este punto. Entonces Él dice, mire, yo cumplí perfectamente la ley, usted no. Entonces vamos a hacer una transacción. Perdónenme que lo pongan en estos términos, que suena como un poco mecánico. Pero no fue así, por supuesto, pero se los voy a explicar así. Vamos a hacer una transacción. Yo gané mi justicia, te la voy a dar. Porque si te la doy, cuando tú te presentes delante del Padre con esa justicia, vas a ser salvo. ¿Y tú qué me das? Tú me vas a dar tu culpa. Entonces vamos a cambiar de lugar. Me vas a dar la culpa de tus pecados, tu incumplimiento de la ley. Entonces cuando el Padre me vea a mí, me va a ver cargado ¿de qué? De tus culpas, y a ti te va a ver llevando y portando mi justicia que yo logré. Eso se llama la justificación.
Entonces, cuando nos presentamos delante del Padre, no vamos con la justicia propia, sino vamos con una justicia prestada, una justicia que nos fue otorgada por gracia. Llevamos la justicia de alguien que tomó nuestro lugar. Eso se llama la justificación, es un acto legal. ¿Por qué? Cuando nosotros decimos creer en Cristo, ¿por qué creemos en Cristo? Porque alguien podría decir, ay, sí, tú lograste tu propia justicia, Jesús, eres santo y perfecto, y me la vas a dar a mí, y yo te doy mis culpas, pero yo no creo en eso, yo no creo en ti, yo no creo que tú seas Dios, no creo nada de la que dice la Biblia. Entonces el problema que tiene esa persona es un problema de fe. Nosotros somos salvos por fe porque creemos que Cristo hizo eso. Yo creo que Él hizo eso por mí. Esa es la fe que tengo en Cristo. Por eso es que somos salvos por fe. Por eso es que Pablo dice en Romanos 1, el justo por la fe vivirá. ¿Qué fe? La fe de creer que Jesús tomó mi lugar y Él me dio su justicia. Pero no todo, hay gente que teóricamente lo sabe, digamos a nivel académico, lo sabe, dice, ay, qué interesante esa teoría de la justificación. Nosotros lo creemos por fe. Esa es la fe del creyente. Yo creo que Cristo tomó mi lugar y llevó mis culpas. Y ahora, cuando Cristo toma mi lugar, o sea, cuando yo creo en Cristo, porque yo empiezo a creer en Él, entonces en ese momento ocurren muchas cosas. Y una de esas cosas es la justificación delante del Padre. Y es que ahora el Padre me declara a mí justo. Félix, tú eres justo. No en virtud de lo que tú hiciste, que tú eres un pecador sin vergüenza, que desde niño pecabas, mentiroso, ladrón, que te dejabas llevar por tus deseos de la carne, no por ti. Tú eres libre de tus pecados por mi Hijo, porque Él tomó tu lugar. Y Él te dio esa justicia que llevas, esa coraza de justicia, te la dio mi Hijo, pero te declaro justo, porque es lo que yo decidí. Yo decidí salvar a la humanidad enviando a mi Hijo para que Él tomara el lugar. Por eso en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios, es grande, ¿no? Que dio a su Hijo para que nosotros tuviésemos vida eterna. Entonces uno entiende, ay, cumplió la ley, yo no cumplí la ley, Él me dio su justicia y yo no tenía la justicia propia y ahora le doy mis culpas y ahora yo soy libre. ¿Y Él qué pasó con Jesús? Fue castigado. Porque si Jesús se presenta llevando el pecado de todos los que creen en Él, cuando se presenta ante un Padre Santo, ¿qué va a decir? ¿Inocente o culpable? Culpable. ¿Ven la transacción? Tienes que pagar. Tienes que morir en la cruz del Calvario. En una cruz tienes que morir y pagar. Y no solo la muerte física, Él experimentó la muerte eterna. Porque claro, el castigo no era muerte física. El castigo para mí era muerte eterna. Por eso no podemos ver la muerte de Cristo y su resurrección como que ¡pum! Murió y resucitó. ¿Sí? No es tan sencillo. Realmente Él experimentó los dolores de la muerte y la separación del Padre. Por eso Él dice, Elí, Elí, lama sabactani, diciéndole al Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque un Padre Santo no puede estar con alguien que es culpable, que está llevando la culpa de otro. Y el Padre lo sabía. Gran dolor por una obra tan maravillosa como esta. Nos libra a nosotros. Amamos a Jesús, pues yo lo amo, porque tomó mi lugar. Si entienden el cristianismo ahora, es muy fácil. Lo hicimos en menos de 10 minutos. Ese es el cristianismo, hermanos. Nuestra fe y confianza en lo que el Hijo hizo por mí. Y la iglesia que está explicando mi hermano, somos todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Cuando hablamos de la sangre del Cordero es porque Él derramó su sangre para pagar mis pecados. Si tú tienes fe en Cristo, en que Él hizo por ti,
yo te puedo decir, tú realmente eres un cristiano, pero tienes que tener una confianza, pero no es una confianza intelectual ni académica. La confianza y la fe cristiana es una fe donde yo realmente deposito todo mi peso, toda mi persona en Él, diciendo, Señor, te doy todo lo que tengo porque tú me salvaste. Y eso significa que no solo eres mi salvador, sino ahora eres mi amo. Por eso decimos que Jesús es nuestro salvador y nuestro Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es su Señor. ¿Quién puede llamar a Jesús Señor? Aquel que ha entendido y ha tenido fe en Él, pero ha aceptado que sus pecados no puede traerlos a la vida que va a hacer en relación con Él, sino que tiene que abandonarlos. Entonces por eso hablamos de la fe y el arrepentimiento. Y ahora lo vamos a mirar. Entonces cuando Pablo está hablando de estos temas, él está hablando, recuerden que está regañando a Pedro, ¿no? Se está con el apóstol Pedro y le está diciendo, Pedro, estás fingiendo frente a los gentiles, estás haciendo una farsa y ahí te llevaste a Bernabé y a los otros simulando. Ahí la hizo la palabra simulación, ¿no? Entonces, en este versículo 19 dice, porque yo, dice Pablo, por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice, mire, yo no puedo cumplir la ley. Yo ya lo sé, ¿verdad? Es como si estuviera muerto para la ley. Pero yo vivo para Dios, no porque yo lo cumplí, sino porque Él lo cumplió. Por eso es que nunca podemos ver a Jesús como pecador. Abominamos todo lo que nos indique, nos señale, nos quiera mostrar a Jesús como pecador. Películas como les he dicho, La Última Tentación de Jesús, o comentarios o libros donde muestran que Jesús sí tuvo otra esposa, tuvo algo con María, son abominación. ¿Por qué? Porque destruye la obra que completamente hizo Jesús en mí. Él tenía que ser perfectamente santo. No podemos jugar con eso. Si no, entonces mi vida cristiana está destruida. Y la Biblia dice que Él fue santo, sin mancha, sin pecado. Amén, yo creo en eso. Entonces, en este punto, hermanos, debemos revisar el propósito, porque se ve así, el propósito de la ley. Porque ya vimos los 3 tipos de leyes que les expliqué. La ceremonial murió, la nacional o civil murió, queda vigencia la moral eternamente. Pero la ley moral tiene 3 propósitos, porque es que hoy en día hay iglesias que se llaman antinomianas. Anti significa en contra, y nomos, ley, en contra de la ley. O sea, ellos dicen, no, yo ya soy salvo por fe en Cristo. Cristo, ellos creen en ese pedacito que les digo que Cristo llevó sus pecados. Soy salvo y me arrepentí ya. Pero no tengo por qué cumplir la ley moral de Dios. Entonces ellos, por ejemplo, íbamos a predicar, mi hermano Raymond, ojalá un domingo, el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es hermoso. Bueno, eso de pronto se nos va varios domingos, pero ellos dicen el Sermón del Monte no es para la iglesia. Es para cuando estemos en el reino. Porque el Sermón del Monte habla de cosas que nosotros decimos hay que hacer, hoy hay que cumplir la ley de Dios. Entonces ellos son antinomianos, dicen no. Entonces la pregunta que vamos a resolver antes de irnos a este versículo 20 es ¿cuál es el propósito de la ley? Entonces yo voy a mencionar rápidamente 3 propósitos. Un propósito, hermanos, es que con la ley moral de Dios viene el conocimiento del pecado, ¿verdad? Yo voy a compartir a mis hermanos que están escuchando todos juiciosos aquí en el internet, y aquí hay un versículo que es el Romanos 3, ahí lo escribí mal, es 19 y 20. Romanos 3, 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, y ojo con lo que dice Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ya lo expliqué, ¿no? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, primer propósito de la ley, que se conozca el pecado. Nos odian, hermano. Ayer estábamos hablando de los varones y a la iglesia evangélica nos odian porque predicamos, enseñamos la ley de Dios. ¿Cómo usted habla de pecado?
¿Cómo habla de condenación, ¿no, hermano Jesús? ¿Cómo habla de que es pecado esto y lo otro? Ya cambie su discurso. Lo decimos porque la Biblia lo enseña. Y porque un propósito de la ley es que la gente sepa que está en pecado. Porque si no sabe que está en pecado, ¿para qué necesita un Salvador? ¿Verdad? ¿No es lógico? Si yo no sé que he quebrantado la ley, ¿para qué necesito un abogado? Usted necesita un abogado. ¿Y cómo por qué o qué? Sí, ¿cómo por qué? Entonces, no, pues porque usted violó la ley. Ahí muéstrame. ¿Dónde violó la ley? Mira, aquí. Usted dice que no debía hacer esto, usted hizo eso. Aquí dice, tiene 3 años de cárcel. Sí, necesito un abogado. ¿Sí? ¿Ven el proceso? La ley tiene el propósito del conocimiento del pecado. Entonces, cuando un evangelio se predica, si se predica sin el elemento de mostrarle a la gente lo que dice Dios de la ley, ya fallamos. Es un evangelio falso. Entonces, ¿por qué dice el apóstol? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ay, pero no hable de pecado, hable de fallas y errores. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ay, diga que son. No es el conocimiento del pecado. Eso es lo que hacemos nosotros. Primer uso. ¿Está claro el primer uso? Segundo uso de la ley. Entonces, allí en la Biblia, nuestra palabra, la palabra del Señor dice en Gálatas 3, capítulo 3, verso 24. Ahí lo pueden buscar, Gálatas 3, 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, el segundo propósito de la ley, ya vimos que el primero es mostrar el pecado que hay. El segundo es llevarnos a Cristo. Entonces, necesito predicar la ley para que el mundo sepa que está en pecado y necesita un Salvador. Y el segundo propósito es llevarnos a Cristo. ¿Qué dice el versículo? De manera que la ley es nuestro ayo. Un ayo era una persona, un apoyador que llevaba a otro que tenía alguna deficiencia, una dificultad, ¿sí? Para acompañarle. Ese es un ayo, ¿verdad? Entonces, que la ley sea nuestro ayo, dice, para llevarnos a Cristo. Entonces, la ley nos va ayudando, ¿cierto? Importante conocer la ley. ¿Sabe por qué? Cada vez que usted lee la palabra y se da cuenta lo malo que es usted, lo que ha hecho delante de Dios, cada vez que va leyendo, sí, Señor, yo realmente rebelde, terrible, rebelde por 10. ¿Y a dónde va? De rodillas va a ir a los pies de Cristo. En gratitud, Señor, es que yo no imaginaba lo complejo y lo grande que fue que tú tomaras mi lugar. ¿Verdad? Entonces el propósito es llevarnos a Cristo. ¿Sí? Y el tercer propósito, entonces el primero es que nosotros tengamos conocimiento del pecado, o el mundo conozca el pecado de los inmundos, que pueda llevar esa ley a las personas a Cristo como nos trajo a nosotros. Y el tercero, que es muy importante, el tercer uso, y el tercero se llama el tercer uso de la ley. Ya hablamos del primer uso de la ley, del segundo uso de la ley, y ahora le estoy hablando de ¿cuál? Del tercer uso de la ley. Pues el tercer uso de la ley muchos lo niegan, que es lo que les estaba explicando de los antinomianos. Los luteranos, cuando empezó la reforma, y hay un movimiento muy grande, ellos niegan el tercer uso de la ley. Los bautistas generales, los fundamentalistas, dispensacionalistas, niegan el tercer uso de la ley de los MacArthur. MacArthur sí está entre los que se han portado bien. Él es un dispensacionalista histórico, pero él cree en el tercer uso de la ley. Y es que el tercer uso de la ley es que el Espíritu Santo usa la ley para producir en nosotros vida, para producir en nosotros el carácter de Dios, para hacernos a la imagen de Dios. Es decir, nosotros hoy en día enseñamos la ley para que usted, no para que sea salvo, ya sabemos que somos salvos por la justificación, porque Cristo tomó nuestro lugar, sino para que nosotros podamos llegar a ser a la imagen de Cristo. ¿Cómo voy a parecerme a Cristo si Él fue perfecto y santo?
Pues la única es siguiendo lo que Él siguió y cumplir eso en la experiencia práctica, cumplirlo, ¿sí? Entonces alguna persona dice, pero yo para qué voy a cumplir si yo sé que no puedo, pero el Espíritu Santo obra en nosotros y nosotros leemos la ley, ¿sí? Entonces el hermano está predicando, dice no, en Éxodo 20, ¿sí? Que debemos guardar el día de reposo. Eso es ley moral. Eso es ley moral. Se nos dificulta, ¿cierto? ¿Quién nos ayuda? El Espíritu Santo. Pero el que no cree que hay que guardar los 10 mandamientos de Éxodo 20 dice, o sea, es como ir o no a la iglesia no tiene importancia. Para nosotros ir a la iglesia, venir a congregarnos y entender que este es el día de reposo y vernos y abrazarnos, tomar café y escuchar la palabra, para nosotros es un anticipo de lo que recibiremos estando con el Señor y es cumplimiento de la ley, ¿verdad? Y hay otros mandamientos allí, ¿verdad? Que están. Segundo mandamiento, ¿qué dice? No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni de abajo. No te inclinarás a ellas. Entonces, para nosotros está vigente. ¿Qué significa eso? No solo temas que pues, usamos mucho con otras religiones, el budismo, la iglesia romana, sino el tema de que Dios es invisible, nadie lo ha visto, no tenemos por qué estarnos haciendo imágenes de Dios. Entonces eso es vigente, tenemos que buscar cumplir eso. Pero el que dice que es antinomoniano dice no. Entonces, ¿qué pasa? Dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, ya habla de la iglesia, nosotros todos, mirando, mire que estamos mirando, como a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Entonces usted está mirando en un espejo, ¿cierto? Se ve usted mismo, pero usted se está viendo que cada vez se va pareciendo más a Él. ¿Cómo? Porque cada vez cumple el propósito por el que Dios lo ha llamado y va a perfeccionar la obra que comenzó en nosotros hasta el día de Cristo. Por eso la santificación es un proceso donde el Espíritu Santo va obrando en nuestras vidas. Entonces dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. ¿Quién nos transforma? El Espíritu Santo. Somos transformados de gloria en gloria en la misma manera. ¿Por qué dice de gloria en gloria? Porque es una transformación gradual. Entonces, mira, estoy lejos, pero me parezco un poco más al Señor. Estoy lejos, pero me parezco más al Señor, porque oro que el Señor me ayude para vivir para su gloria, para que todo lo haga, con todo lo que haga de su nombre en alto, para no caer en las mentiras, no caer en las malas palabras, no caer en los deseos sexuales, en la impureza sexual, en el adulterio, en la fornicación, en la laxivia, no caer en las borracheras. Dios me está ayudando para parecerme a mi Salvador. Entonces me miro en el espejo. ¿Quién lo está haciendo? El Espíritu Santo. Esa es la vida cristiana. Justificación, más santificación, más nuevo nacimiento, más adopción, todo lo que el Padre hace por nosotros. Entonces, la santidad de Dios es lo que Dios quiere. Sed santos, dice la palabra, porque yo soy santo. Y el Señor nos ayuda. El Señor nos está transformando, hermanos. ¿No les parece bonito decir? Que no es algo simplemente legal o teórico o académico, ¿no? Sí, hermano, Cristo tomó nuestro lugar y llevó nuestras culpas. El Espíritu Santo está actuando en nosotros de una forma dinámica. Ayer les decía a los varones, yo no sé por qué el Señor es así conmigo, me impulsa, ¿verdad? De otro hubiera botado la toalla, pero yo no boto la toalla, porque no por mí, sino porque Él me impulsa. Él está actuando en mí, ¿verdad? Por eso predicamos la vida de fe en Jesucristo que produce obediencia. Nosotros predicamos eso. Que la vida verdadera de un cristiano que produce al final, ¿cuál es el resultado? Obediencia. Hace 4 domingos predicamos la ley del amor, la ley de Cristo. Cuando el Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Ah? En Juan 15, Juan 14, primera de Juan,
donde el Señor nos muestra eso, el verdadero amor, que no es un amor emocional que les predicaba ese domingo, es un amor de obediencia. Entonces predicamos eso, que la vida de fe real en Jesucristo es una vida que produce, o sea, el fruto que produce la vida cristiana es obediencia. Produce ese fruto por el poder de Dios que nos da para obedecer. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde actúa el Espíritu Santo? Ahí. Otros creen que el Espíritu Santo actúa de otra manera diferente. Perdón que está entrando, creo que Estelita acá. ¿Listo? Otros creen que el Espíritu Santo actúa de una manera un poco diferente. Entonces piensan que el Espíritu Santo lo que produce son emociones, ¿no? Como ciertas sensaciones. Y entonces ven fluir el Espíritu y algunos con un saco están haciéndolo así y sienten el aire del Espíritu. Y realmente la Biblia no enseña eso, ¿no? La Biblia dice que el Espíritu nos guiará a toda la verdad. El Espíritu nos capacita, nos redarguye, nos instruye. El Espíritu nos va guiando. Entonces, la labor del Espíritu es llevarnos con ese poder para que seamos nosotros, para que produzcamos obediencia. Entonces, ¿qué pasa cuando no producimos obediencia? Pedimos ayuda. Señor, esta carne mía es dura. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Te ruego que tu Espíritu obre en mí porque quiero parecerme a Cristo. ¿Verdad? Otros están felices con simplemente decir, creo en Cristo, soy salvo. Y no me preocupa eso. Pero el riesgo que corren es que están en el borde de un día apostatar contra el Señor e irse. Por eso vemos tantas iglesias destruidas. Hombres que de fe, que caen en pecados escandalosos, que se destruye la iglesia completamente. Porque se sienten muy seguros. Nosotros no nos sentimos seguros. ¿Por qué? Por nosotros mismos. Porque ¿qué decía Pablo en Romanos 7? ¿Sí? Yo quiero obedecer a Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Él se miraba, pues no solo los músculos y los huesos, sino solo sus emociones, sus pensamientos, sus razonamientos. Hay otra ley en mis miembros que me arrastra a la ley del pecado. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y era una forma como castigaban a los esclavos en ese entonces, los amarraban a un muerto. Y era así, o sea, brazo con brazo, pie con pie, el muerto ahí pudriéndose. Y entonces era un castigo horrible. Y él ve a ese otro, a esa carne, como un cuerpo de muerte. Dice, miserable, eso está en Romanos 7, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él mismo se señala a sí mismo como que, Señor, ayúdame. Yo soy justificado, Cristo murió por mí. Amén, gloria al Señor. Soy salvo, pero finalmente líbrame, Señor. Y entonces él continúa en el capítulo 8, verso 1 y dice, voy a leer desde el 25, capítulo 7. Gracias doy a Dios. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo, verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, aunque yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y ese Pablo intelectualmente ama al Señor, pero en la carne se deja llevarse, ¿no? Es lo que está diciendo. Pero miren, hay que leer todo el contexto y dice, ahora, dice, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque tomó nuestro lugar, nos dio su justicia y nosotros nuestra culpa. Entonces dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces le está mostrando que los que estamos en Cristo finalmente producimos obediencia. ¿Por qué? Por el Espíritu. La vida en el Espíritu es eso. Y yo se los he enseñado. Entonces él más adelante dice, ¿saben por qué? Porque si usted anda en la carne, dice, verso 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces si usted dice que es un cristiano, que fue justificado por fe, y anda en la carne, finalmente usted no es un cristiano porque usted no agrada a Dios. Entonces dice el verso 13, dice acá, verso 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, nos está enseñando que en nosotros viene a morar el espíritu.
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. O sea, hay un accionar del Espíritu. Y dice el verso 13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Entonces eso se llama en la vida cristiana, esa lucha con la carne. Todos la tenemos, ¿no? ¿O soy solo yo? Esa lucha con la carne se llama hacer morir la carne. ¿Cuál es nuestro tenemos plan? ¿Sí saben? Tenemos un plan, una tarea. Hacer morir nuestra carne. Y ahí dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Se llama mortificación. ¿Qué vamos a mortificar? Nuestra carne, hacerla morir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces miren la labor del Espíritu tan hermosa en la vida del creyente. Producir obediencia, ayudarme a que yo haga morir esa obra en la carne que está en mí. José Grau, que él es un autor que yo a veces consulto, me parece un buen autor español, José Grau, él dice esto, dice sobre la ley. La ley, estamos hablando del tercer uso de la ley como regla de vida para los cristianos, por cuanto esa es la expresión de la voluntad del Señor. La ley como instrumento del Espíritu Santo para llevar a cabo la santificación del creyente. Ese es el tercer uso de la ley. La ley como una regla de vida. La ley como expresión de la voluntad del Señor. La ley como instrumento que usa el Santo Espíritu para ¿qué? Hacer que yo sea santo. Exacto. Entonces, tercer uso de la ley. Wow, aprendimos hartísimo. Entonces, hermanos, es importantísimo. Hay un libro de Jerry Bridges. Jerry Bridges ya murió hace como unos 3 años, tal vez, hermano Andrés. Jerry Bridges. Él escribió un libro que se llama Pecados Respetables. Sí, porque él lo llama así, pecados respetables, ¿no? Habla del orgullo, de todos esos pecaditos que nosotros los tenemos como secundarios. Los graves son el adulterio, fornicación, de todo eso, pero entonces en ese libro él dice, el término griego que traduce la palabra santo en la Biblia es agios. Y no se refiere tanto al carácter de una persona como a su posición. Su significado literal es el que ha sido separado para Dios. Eso significa ser santo. En este sentido, cada creyente, aún el más ordinario o inmaduro, es santo, que ha sido separado para Dios. ¿Y es santo en virtud de qué? De lo que Cristo hizo. Entonces, el sentido bíblico de esa palabra, santo, es que la santidad no es un estado que se logra por tener un buen carácter, porque alguien dice, ahora sí soy santo. No, santo es que yo fui separado. Dios me separó, me apartó del grupo. Claro, tengo que mortificar mi carne, ya soy justo porque Cristo hizo esa obra en mí, ¿sí? Dice, si no es una posición, o sea, Dios me puso en una posición especial. Es una nueva condición por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y mire lo que dice aquí, y lo comparto aquí también con mis hermanitos que están aquí en Hechos 26, 18, cuando el Señor Jesucristo está encomendando a Pablo, cuando él en Hechos 9 cae por la luz y cae ciego, y le dice, él cuenta esta historia acá en Hechos 26, dice que Jesús le está diciendo propósito para que vaya a predicar el evangelio a los gentiles, y le dice, ¿sabes qué, Pablo? Debes ir allá a predicarle a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, esa es la labor que uno hace cuando predica la ley. La ley, mire cómo actúa, porque ¿quién la usa? El Espíritu Santo, para llevarnos a Cristo, para contener el pecado o para llevarnos a vivir una vida santa. 3 usos de la ley, ¿verdad? Entonces, ejemplos prácticos en una reflexión teológica. Si nosotros vemos que estamos en un contexto, en nuestro trabajo, en nuestro estudio político, social, y algo de la ley de Dios lo están buscando quebrantar, ¿qué debemos hacer?
decir, no, eso está mal, porque Dios abomina eso. Son muy pocos los cristianos que se levantan en contra del aborto. El aborto es un asesinato. Y uno le decir, el aborto es un asesinato. ¿Por qué no? Yo lo creo que es terrible, los bebés sufren, no. Porque Dios lo abomina. Va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, claro, ya uno sabe que va a ser tildado, fanático, religioso, lo que quiera. Pero ¿qué estamos haciendo? Primero uso la ley. Contener el pecado. Mostrar que hay pecado. Uy, les fastidia tanto a la gente que no haga eso. Mi hermano Raymond lo decía, les fastidia. Todo su programa LGTB es un pecado. Para ir aquí. En unos años vamos a poner una ley para echar a los pastores a la cárcel como en Canadá. Vamos a coger sus sermones, los vamos a revisar. Y ahí de que lleguen a nombrar que es pecado ser un LGTB. Y los pastores lo hacen y los echan a la cárcel. Bueno, todavía no los está matando, pero sí hay muchos en la cárcel. Entonces, Cristo cumplió con los 10 mandamientos en lugar de nosotros, hermanos. En las Escrituras Él vivió esa vida perfecta y eso se llama su justicia. Cuando nosotros veamos la palabra en la Biblia, su justicia, la justicia de Cristo, es la que Él logró. ¿Sí? O también se conoce como la justicia de Dios. Es la que Cristo logra, esa justicia perfecta de Cristo, su obediencia, que después, como les decía la palabra, es imputada o acreditada a los creyentes para que nosotros ahora recibamos o seamos vistos desde la perspectiva del juez como justos, ¿verdad? Legalmente. Los creyentes somos tratados por Dios como si nosotros hubiéramos guardado perfectamente la ley. Porque Dios acepta ¿qué? La obediencia de Cristo en lugar de nuestra obediencia. Tremendo, ¿no? Muchos no entienden el Evangelio, pero es una maravilla. Entonces llegamos así en Gálatas 2.20. En Gálatas 2.20. Ahora sí llegamos al texto que no nos vamos a demorar mucho, pero el texto dice así. Entonces Pablo llega después de toda esta disertación que les he hecho, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces cuando uno coge el versículo y a ver, con Cristo estoy juntamente crucificado. A ver, si Cristo tomó el lugar de Pablo y llevó las culpas de Pablo, porque Pablo está diciendo que él también está con Cristo en esa misma cruz. No lo entiendo muy bien. Y además dice que murió, dice, porque ya no vivo yo. O sea, si fue a la cruz, también murió con Cristo. Y dice, más vive Cristo en mí. Y dice, lo que ahora vivo, o sea, ahora dice que está vivo, lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Entonces lo que vamos a explicar es eso. Hay un enigma allí de haber sido crucificado con Cristo. Por eso la predicación se llama crucificado con Cristo. Todo creyente es crucificado con Cristo, ¿verdad? Entonces es una afirmación muy asombrosa y aquí está el apóstol en esta fiesta de Antioquía ante los gentiles, ante Pedro. Recuerden que no ha terminado el regaño de Pedro. O sea, el parte del regaño que le está dando a Pedro es esto, ¿no? Entonces le dice a los gentiles y a Pedro, está dirigiendo un mensaje a un auditorio grande, porque está también Bernabé, entre judíos y gentiles. Entonces Pablo señala lo significativo que es llegar a ser cristiano, donde él muestra que finalmente el que debía morir en la cruz era él. O sea, hermanos, si ustedes se ponen en la balanza y entienden que han violado la ley de Dios y que han deshonrado a Dios y han sido rebeldes con Dios porque su palabra lo dice, lo mínimo que deben sentir es miedo, temor, deben sentir tristeza, pero deben saber que van a ser castigados. Deben saber que el que tenía que morir en la cruz, si hubiera sido en esa época, es usted y yo. Yo era el que debía ser castigado, no él, yo. Yo era el que tenía que morir, al final del día que tenía que morir era yo. Entonces, y tenía que dar mi propia vida para poder cancelar esa deuda, ese pecado, esa afrenta contra la ley de Dios que estaba, ¿sí? Entonces el primero dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley. Entonces yo debía haber muerto en la cruz. Recuerden que en Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, por la sola fe en Jesús,
él cierra el discurso que está hablando con Pedro y dice, yo he sido crucificado con Cristo. Y usa un tiempo en griego que es un tiempo perfecto, hermanos. Es algo que había ocurrido en Pablo con un significado permanente para el presente y para el futuro. ¿Sí? Es lo que él está diciendo. Entonces, ¿cómo se toman las palabras? ¿Podemos tomarlas de forma literal? No, porque Pablo no estuvo en la cruz muriendo con el Señor Jesús. Literal no se puede tomar. Claro, algún literalista, sí, es literal. No, no hay literal. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Y además dice, yo no vivo. ¿Qué es lo que quiere decir? Porque si tomáramos literal, no, él estaría muerto. Entonces no podemos tomarlo literal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se está identificando Pablo con la muerte de Cristo, con Jesús? En los sentimientos, los padecimientos, ¿verdad? Mira lo que dice Filipenses, y eso está allí en Filipenses, capítulo 2, verso 10. Dice el apóstol Pablo, y está hablando de la obra de Cristo en la vida de él, dice, a fin de conocerle y del poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en la muerte. Entonces resulta que la semejanza, cuando nosotros vamos a la imagen de Cristo, la semejanza incluye los padecimientos, ¿verdad? Y la muerte. No es solo la semejanza en cuanto a que Él obedece los mandamientos, sino que realmente usted tiene que entender que usted iba a morir, que usted era el que merecía eso. Por eso es que nosotros cuando hablamos del arrepentimiento hablamos de que las personas realmente tengan convicción de pecado. La convicción de pecado es que esté convencido que usted le falló a Dios, que es muy diferente a tener simplemente una información académica. Sí, todos somos pecadores, pero a usted no le sale una lágrima, o sea, acá no le sale ni acá una lágrima. Todos somos pecadores, sí, y no le duele, pero todos somos pecadores. ¿Ha hecho alguna vez alguna cosa en la que se siente bien culpable con sus hijos, sus padres o usted mismo, en la que ha llorado porque se da cuenta que falló? Sí, saben el sentimiento del que le estoy hablando, ¿cierto? Un sentimiento de culpabilidad donde usted dice, me merezco lo que me pasó. Imagínense si traslada eso al 50,000% para entender lo que significa fallar al Creador de los cielos, al Dios Todopoderoso. Uno entendería por qué hay personas en el piso humilladas. Señor, ten piedad de mí. Soy un pecador miserable. Esa persona está comprendiendo la dimensión de su pecado. Esa persona está entendiendo su culpabilidad. No es fresco ahí como, ay, sí, pequé. Realmente está entendiendo que ofendió a su Padre amado, al Dios de los cielos. Ese es el arrepentimiento que tiene convicción. ¿Verdad? El publicano, ¿no? Frente al Señor. Sufriendo, diciendo, yo soy un pecador miserable. Solo merezco tu castigo. Pero decirlo realmente con convicción. Entonces cuando Pablo toma esas palabras, él realmente se está identificando con el Señor, ¿verdad? Porque cuando uno empieza a percibir esa convicción de pecado, realmente puede experimentar los dolores del sufrimiento, ¿verdad? Yo he visto personas algunos casos he conocido personas que tristemente cometen, no sé si han visto ese programa de en los aeropuertos que encuentran personas que llevan droga. Es interesante, ¿no? Uno mira las caras de ellos, la negación al principio, no, yo no llevo nada, yo no llevo nada, yo no llevo nada. Pero cuando les muestran la droga y les ponen el químico y la droga se torna de color azul, dice usted en este momento es arrestado por el delito de llevar estupefacientes. Es un delito que le puede dar de entre 10 y 20 años de cárcel. Uno ve la cara de las personas como se desfigura la cara. Se derrumba. Porque llegan a un momento donde ahí sí comprenden lo que pasó. Entonces, con mi esposa veíamos la semana antepasada y mis hijos, porque me gusta que vean esos programas. Veía el hombre y decía,
Cómo lloraba un hombre, decía, mi hija, ¿qué le hice a mi hija? ¿Qué le hice a mi hija? Un brasilero. ¿Qué le hice a mi hija? Hija, perdóname lo que te hice. Convicción. ¿Por qué? ¿Pero por qué está ahora así convencido? ¿Por qué no estaba convencido cuando llevaba la droga? ¿Por qué no cuando estaba negándose? Eso es convicción. Entonces él ahora experimenta lo que vendrá a 10, 20 años en la cárcel en España. Lo que experimenta porque seguramente lo ha visto y lo ha escuchado y sabe lo difícil que es y la separación de sus seres queridos. Entonces esa convicción, esa experiencia es lo que uno cuando llega a ser creyente experimenta. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Señor, entiendo lo que significó tu crucifixión. Ahora sí lo entiendo. Ahora sí entiendo. Entiendo además que no fue por culpa tuya. ¿Verdad? Es más complicado. Entonces nosotros debemos ver esto con claridad, ¿sí? Nosotros somos culpables y somos expuestos a esa sentencia de muerte eterna, pero en el Calvario, cuando vemos a Cristo sufriendo y que lo muestran las películas de Semana Santa, lo leemos aquí en los Evangelios, nosotros, a causa de los pecados nuestros, con esos sufrimientos grandes, porque dice que estaba en Getsemaní y sus lágrimas salían con sangre. ¿Por qué? Nosotros podemos entender la sentencia que venía por mi culpa sobre él. Juntamente estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. ¿Cómo puedo vivir una vida que llevó a mi Salvador a la humillación? ¿Cómo puedo seguir viviendo una vida que lo llevó a él a la muerte? ¿Cómo puedo seguir haciendo lo mismo? ¿Cómo? Conciencia de pecado. Conciencia de pecado. Por eso decimos, hermanos, la verdadera vida cristiana nos lleva a la obediencia. Pero es una obediencia no ciega, moral, sino es con convicción de que mi Salvador sufrió por mi culpa. Entonces dice Pablo, ya no vivo yo. Pero lo bueno es que Cristo vive en mí, dice así. Y lo que ahora vivo, porque él dice, yo vivo. En la carne estoy vivo. Ahora lo que yo ahora vivo, mi experiencia diaria como cristiana, es que lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así es que debe vivir el cristiano, en la fe de su Salvador. Y perdónenme que yo me ponga emocional, pero esto es de gran impacto para la vida de un creyente, hermanos. Se me torció esto. Entonces lo que Pablo quiere decir cuando afirma con Cristo ha sido crucificado es, por un lado, que en el proceso de esa crucifixión que se llevó de cabo hasta el fin, Pablo experimenta permanentemente en su vida los efectos de la crucifixión, ¿verdad? Los efectos de la crucifixión. Les voy a poner este ejemplo para ver si los puedo ilustrar mejor. Con este caso que le estoy mostrando a esta persona que iba para 20 años de la cárcel por haber llevado la droga. Imagínense que se presenta alguien, esto es hipotético, y dice, no, señores de policías de la aduana, de aquí de estupefacientes, no, esa maleta, eso no es de, yo soy el culpable, yo era el que estaba cargando con eso. Claro, la persona que sabe que era culpable dice, él está tomando mi lugar, va a ir 20 años a la cárcel, ahora yo estoy libre, pero la persona no va a dejar de pensar cada día del sufrimiento de esa persona en la cárcel, que el que debía estar en la cárcel era él, y que el que debía estar sufriendo separado de sus seres queridos era él. Entonces, hermanos, los efectos de la crucifixión los tiene que experimentar el creyente. No podemos decir, uy, está chévere, Cristo murió por mí. Chévere. La vida cristiana es muy chévere. No, hermanos, esta es una experiencia dolorosa de nuestro Señor, de nuestro Salvador.
Por eso es que ya no, o sea, cuando uno toma tan deportivamente el pecado, como que, sí, voy a caer en el pecado otra vez, caer en el pecado otra vez, uno dice, ¿qué está pasando por la mente de esta persona? ¿Por qué ve con tanta frescura pecar? Es porque esa persona no tiene convicción de lo que hizo su Salvador por él. Le importa nada. No entiende lo que está pasando. Entonces, por un lado eso, y cuando dice que él ya no vive más, entonces aquí tenemos que preguntarnos en qué sentido él ha sido crucificado y ya no vive más. Él está diciendo, mire, recuerden que Pablo era un fariseo, judío, obediente a la ley de Dios, un santurrón. Él era un santurrón, ¿sí? Basaba toda su esperanza judía en la obediencia estricta a la ley. Y ahora está diciendo, todo eso murió. Yo ya sé que no soy obediente, ya soy que eso no era pura fachada. Ahora ya no vivo yo. Eso ya no vive más, esa fachada. Ahora vengo a la realidad. Voy a la crucifixión de mi Señor. Y en Filipenses capítulo 3, verso 8 al 10 dice, el apóstol Pablo dice, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, dice Pablo, y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando ustedes leen a Pablo, las 13 cartas de Pablo, se maravillan, porque encuentran esto en todas partes. Esa experiencia como cristiana y este sermón de ojalá servirnos, hermanos, por la obra del Espíritu Santo, para movernos como cristianos a comprender lo que hizo el Señor por nosotros en la cruz del Calvario, que es grande, que es maravilloso. Y cuando Él dice todo lo vivo, que dice que ahora, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? Nos muestra que Él no fue privado de su vida en la carne. Él dice lo que vivo en la carne, o sea, Él seguía en la carne, pero estaba mortificando y en la carne dice lo que vivo, ahora lo vivo en la fe. Esa existencia física no se acabó con Él, porque hoy existe un grupo religioso que con este versículo, Gálatas 2:20 y otro, enseña algo que se llama la doctrina de la fusión de la personalidad de Cristo con el creyente. Entonces ellos enseñan que este versículo enseña que se fusiona, como que queda un solamente ahí, una mezcla entre. Y no es así, hermanos. Nosotros seguimos viviendo. El hecho de que Cristo viva en mí no significa que hay fusiones de personalidad ni nada de eso, pero él lo enseña, ¿no? Con mucha alegría. Entonces Pablo es todavía un individuo que piensa, que exhorta, que da testimonio, que se alegra, que se regocija. Sin embargo, la razón por la que él está en unión con el Señor, con el Espíritu de Cristo, es por fe, es porque él mismo lo dice en Filipenses 4:3, un texto que usan tan mal. Él dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y ahí lo usan es para que todo lo puedo, es decir, coge lo que quiera y yo como que puedo lograrlo. Así lo usan hoy en día. Pero aquí está usando la palabra fortalece. Porque él sabe que su carne es débil. Y él dice, pero en Cristo, por el Espíritu de Cristo, yo puedo vencer mi carne. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él usa el yo, o él usa el mí, él usa la forma verbal vivo, por lo menos en ese versículo 7 veces, no, en 3 versículos. Y él muestra que la salvación es, por cierto, un asunto personal. Cada individuo, hermanos, debe arrepentirse y creer. Cada individuo debe experimentar su propia comunión con el Señor. ¿Sí? Usted experimenta su arrepentimiento, su fe y su comunión. Su esposa igual. Sus hijos, cada uno individualmente. No es un tema de familia grupal. Y en Marcos, cuando Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, cuando empezó a predicar el Evangelio, Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, el Señor llega y dice, empezando su ministerio, si alguien quiere saber qué es el Evangelio, léase en Marcos 1, 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, fue a la cárcel, le quitaron la cabeza,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ay, sí, Jesús, viniste a predicando el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? Y dice esta palabra, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed el evangelio. Dos palabras tiene el cristianismo. Creer en Cristo, creerle a Dios, creer lo que Él hizo. Y para eso hay que leer. Aquí lo estamos aprendiendo con la predicación. Hay que leer para creer. Y segundo, arrepentirse. O al revés, como lo dijo, arrepentidos y creer. Dos elementos tienen que estar en la vida del creyente. El Hijo de Dios se entregó, hermanos, a la vergüenza. Se entregó a los azotes, a la corona de espinas. Ojalá lean muchas veces esa historia para que entiendan. A la burla, a la crucifixión, al abandono de su Padre, a la muerte, a la sepultura, por mí, por usted. Y entonces Gálatas 2:21 dice, para finalizar, dice Pablo, no desecho la gracia de Dios. Perdónenme, aquí pongo el mute a alguien. Discúlpenme aquí. Dice, creo que es mi mamá. Hermano Andrés, hermano, me ayuda a ponerlos en mute a todos. Entonces, en Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, dice Pablo, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Él está diciendo una verdad increíble. No desechemos nunca la gracia y creamos que podemos a través del cumplimiento de la ley llegar a ser aceptos delante de Dios. Nunca nos podemos separar de lo que hizo Cristo. Él lo hizo todo. No podemos separarnos de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Eso es el cristianismo. Por eso es que yo no entiendo cómo en la iglesia ya no se predica a Cristo. Se predica un sermón completo de lo que quieran, de Sansón. ¿Sí? Y muestran las virtudes de Sansón, como Dios lo bendijo y le dio fuerza. Pero no mencionan al Salvador. Cristo tiene que estar en todos los sermones. Este evangelio tiene que estar en todos los sermones. Entonces nosotros no podemos desechar la gracia porque no somos salvos por la ley. Pablo dice que él no la desecha precisamente porque él no le añade nada al evangelio. Él sabe que solo el evangelio es lo que hizo Cristo, porque si así fuera, entonces dice, si yo me pongo a desechar lo que Cristo hizo, entonces Jesús hubiera muerto en vano. Nunca lo desechen. Cristo es primero. Somos cristocéntricos. Ahora sí entendemos la palabra. Somos cristocéntricos en nuestra predicación. Otras iglesias son antropocéntricas. O sea, el centro es el hombre. El poder del hombre. El potencial humano. Nuestro centro es nuestro Señor. El mensaje de la Biblia, el protagonista es Cristo. ¿Ah? Él es el protagonista. Entonces, reflexión final. Vale la pena, hermanos, tener presente que Pablo aquí todavía está hablando a Pedro. Todavía. Termina recordándole a Pedro que la vida cristiana, hermanos, consiste en vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo, ¿verdad? En cada una de las áreas de nuestra vida durante toda la vida. No comenzamos, y es lo que vamos a predicar el otro domingo. No comenzamos la vida en el Espíritu transformando nuestra alma, y terminamos nuestra vida en la carne. Muchos cristianos comienzan su vida cristiana con fe en el Salvador, fe en el Señor, arrepentimiento. Y empiezan a pasar las semanas y los meses y los años. Y empiezan y siguen viviendo su vida ya Cristo lo superó, y eso fue algo que me metió en el cristianismo. Ahora yo debo hacer esto. Nunca nos separamos de la cruz de Cristo, hermanos. Debemos seguir adelante a los pies del Señor, mirando lo que Él hizo por nosotros, agradeciendo y creyendo en la gracia, así como nosotros empezamos, ¿verdad? Estamos firmemente convencidos de esto. Mire, termino la historia para no dejar la pelea entre Pedro y Pablo.
El apóstol Pedro después escribe segunda de Pedro. Y mira lo que Pedro dice de Pablo. Dice, Pablo habló mal de mí en frente de los hermanos. Ojo con Pablo. No, mira lo que dice. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Y tener entendido, dice Pedro de Pablo, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, lo que me da a entender que Pedro se leyó todas las epístolas de Pablo, ¿verdad? Y dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, dice Pedro, y lo reconoce, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para mostrar que hay otra palabra, para su propia perdición. Entonces, hermanos, finalmente las preguntas para esta congregación son, ¿qué es Cristo para ti? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué diferencia produce este mensaje en tu amor por Cristo? ¿Qué diferencia produce este mensaje en tus acciones? ¿Cómo explicarías, por ejemplo, eso que hizo Cristo en la cruz, la justificación por fe, a alguien que nunca ha venido a la iglesia? A alguien que no es cristiano. ¿Cómo le explicarías la diferencia a una persona entre lo que es que el Espíritu Santo obre en mí y me haga producir obediencia comparado con seres morales que existen hoy? ¿Cómo le dirías a una persona eso? Que eso no es aceptable delante de Dios, sino solo lo que hace Cristo y el Espíritu de Cristo en nosotros. Hermanos, Dios nos ayude a nosotros como iglesia para honrarle en todo lo que hacemos y para ver a Cristo en su verdadera dimensión. Eso es la iglesia de Cristo. El mundo se ha apartado de nuestro Salvador, de nuestro Señor, de su obra. No nos apartemos nosotros. Amado Padre, Señor, agradecemos tanto tu presencia en este lugar. Agradecemos que nos bendigas con tu palabra santa. Tú sabes, Señor, que somos hijos tuyos solo por gracia. A pesar de nuestros pecados, de nuestra carne, de las veces que hemos dejado que nuestra carne gobierne y tome decisiones y caigamos en pecados que son abominables ante tu presencia, perdónanos. Señor, tú dices en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Señor, enséñanos a ver, Señor, la obra de nuestro Salvador. Enséñanos a ver cómo es que estamos juntamente crucificados con Él, cómo es que esa crucifixión, ese sufrimiento, ese dolor que era para nosotros, nos debe llevar a la obediencia, Señor, a vivir una vida con fe en nuestro Salvador. Oh Padre amado, ayúdanos como congregación para que otros vean que amamos a nuestro Salvador. No de palabra, no intelectualmente, Señor, sino que realmente estamos comprometidos con la iglesia, la esposa del Salvador, del Cordero, que Él preparó para que fuera santa y sin mancha. Bendice a tu iglesia Campo Payán, a tu iglesia local en el mundo, Señor, a tu iglesia universal. Te alabamos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.